Bueno, el segundo método de estimación puntual que vamos a ver es el método de máxima verosimilitud. Bueno, vamos a empezar por hablar de este método en el caso discreto y después lo hablamos en el caso continuo. Entonces supongamos que tenemos una muestra aleatoria de una distribución discreta que llamamos f θ y de vuelta f θ depende de un parámetro desconocido, θ, ¿sí? Y que tenemos x1, xn minúscula, una realización de x1, xn. ¿Está bien? Entonces vamos a definir la función de verosimilitud asociada a x1, xn de la siguiente manera. Fíjense que vamos a anotar con x en negrita al vector x1, xn. Bueno, ¿y qué es la función de verosimilitud? Es una función que sale de θ y va a R. ¿Y qué es? Es la probabilidad conjunta de que x1 sea igual a x1, x2 igual a x2, hasta xn igual a xn. ¿Sí? Entonces, si notamos con P de x θ, alfa, función de probabilidad puntual de xy, entonces la verosimilitud se puede escribir como la probabilidad conjunta que, al ser las xy independientes, es el producto de las probabilidades. Entonces, esta es la función de verosimilitud asociada a las observaciones x1, xn. ¿Sí? Nos interesa ver cuán verosímil es que un determinado parámetro haya generado los datos. Bueno, ¿cuál es la propuesta de máxima verosimilitud? Es decir que θ sombrero va a ser el valor de θ que hace máxima a la verosimilitud. ¿Sí? De alguna manera, entonces vamos a ver quién es el θ tal que hace que la muestra observada, o sea que los valores observados sean lo más probables posibles. De manera análoga definimos el estimador de máxima verosimilitud para el caso continuo. Ahora, la función de verosimilitud es la función de densidad conjunta, ¿sí? Que como las xy son independientes, es el producto de las densidades marginales. Entonces, el estimador de máxima verosimilitud va a ser el valor de θ que hace que esta verosimilitud sea máxima, ¿sí? En ambos casos, entonces se tiene que si x1, xn es una muestra aleatoria de una distribución f θ y notamos con x a el vector x1, xn, entonces el estimador de máxima verosimilitud es el valor de θ que hace máxima a la verosimilitud. Entonces, como este estimador de máxima verosimilitud se basa en una muestra aleatoria, θ sombrero de x es una variable aleatoria. Cuando lo evaluamos en una muestra observada, o sea, en un conjunto de datos o de números, lo podemos notar así, como θ sombrero de x obs, o como θ sombrero de x minúscula. ¿Sí? Y esto es una realización, o sea que es un número. Bueno, como primer ejemplo veamos la exponencial. Entonces, supongamos que tenemos una x1, xn, variables aleatorias y d con distribución exponencial de lambda, con un lambda mayor que 0, ¿no? Entonces calculamos primero la verosimilitud asociada a un conjunto de observaciones, x1, xn. Lo ponemos primero con x minúscula, por ahí para no confundirnos. Ya sabemos que x minúsculas son números. Entonces, esta función es una función de r, donde vive lambda, perdón, de r mayor que 0, donde vive lambda, en r, ¿sí? Entonces es el producto de las densidades marginales, que es esto, ¿no? Estas son las densidades marginales de los xy, evaluada cada una en xy, ¿está bien? Entonces, si xy es mayor que 0, supongamos que todas las observaciones son mayores que 0, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, si todas las observaciones son mayores, entonces, ¿qué pasa? Esto todavía no hace falta, que las xy sean mayores que 0. Digo, uno puede, este producto lo puede escribir como lambda a la n por e elevado a la suma de los exponentes, ¿sí? E a la menos lambda por la suma de los xy. ¿Está bien? Sí, esto si todos los xy son mayores que 0, mayores estrictos que 0 tienen que ser para que valga esto, ¿no? Bueno, ahora,
lo que podemos hacer, en general, uno va a querer hallar el máximo de esta función y suele ser más fácil hallar el máximo. Para hallar el máximo hay que derivar. Y suele ser más fácil derivar una suma que un producto. Entonces, una cosa que se suele hacer es aplicarle el logaritmo a la verosimilitud. Entonces, fíjense, si aplico el logaritmo a ambos miembros de esta igualdad o de esta igualdad, me queda L minúscula de lambda X, o sea, la L minúscula la llamamos la log verosimilitud, es igual a n por logaritmo de lambda menos, y acá de aplicar el logaritmo a esto me queda simplemente el exponente, menos lambda por la suma de los xy. Entonces, para hallar el máximo, derivamos e igualamos a 0. Derivo, me queda n sobre lambda más la suma de los xy. Fíjense que derivo respecto de lambda. O sea que xy son números constantes que por ahí son desconocidos, pero no importa, son constantes. Yo derivo respecto de lambda. Entonces me queda n sobre lambda menos la suma de xy, igualo esto a 0 y despejo y me queda 1 sobre x raya n. También faltaría verificar que es un máximo, pero eso se los dejo de tarea. Entonces, ¿qué tenemos? Este es la estimación de máxima verosimilitud basada en los números x1, xn. ¿Está bien? Entonces, el lambda sombrero, el estimador, la fórmula que me va a permitir calcular el estimador e ir variando su valor para diferentes valores observados, ¿quién es? Es lambda sombrero igual a 1 sobre x raya n mayúscula. ¿Está bien? O sea, este es una variable aleatoria, que para cada vez que observe una muestra me va a dar un número diferente. Bien, fíjense que da lo mismo que nos dio el estimador de los momentos. Suele pasar, en varios ejemplos vamos a ver, que da lo mismo el estimador de momentos y el estimador de máxima verosimilitud. Otras, muchas veces, no, da diferente. En este caso nos dio lo mismo. Ejemplo, la exponencial. Entonces tenemos x1 y xn variables y d con xy con distribución exponencial de lambda, para lambda mayor que 0. Entonces, la verosimilitud es el producto de las densidades marginales, o sea, es la densidad conjunta, que como las xy son independientes, es igual al producto de las marginales. Y esto es igual al producto de, lambda por e a la menos xy por lambda por la indicadora de 0 más infinito de xy. Bueno, si todas las xy son mayores que 0, entonces esta verosimilitud se puede escribir de esta manera, ¿no? Es lambda a la n por e elevado a la menos lambda por la suma de los xy. ¿Sí? Bueno, es otra forma de escribir el producto. Y suponemos que xy es mayor que 0. Podemos suponer que todas las xy son mayores que 0, dado que son observaciones de la exponencial. Si tengo observaciones de una exponencial, tienen que ser mayores que 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos calculando la estimación por máxima verosimilitud pensando en los xy minúscula. ¿Está bien? Entonces vamos a pensar que tenemos una serie de datos y calculamos cuánto vale la estimación por máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué pasa? De esta expresión uno podría derivar, ¿sí? Pero como es un producto, a veces es un poco más molesto derivar un producto que derivar una suma, ¿sí? Claro, uno tiene que encontrar un máximo. Entonces, para encontrar un máximo, la estrategia es derivar e igualar a 0. Para derivar un producto a veces se complica un poco más. Entonces, lo que se suele hacer es aplicar el logaritmo, ¿sí? Aplico logaritmo a ambos miembros de esta desigualdad. Acá me queda L minúscula, que la llamamos, es la log verosimilitud, ¿sí? Y acá me queda el logaritmo, n por logaritmo de lambda, menos lambda por la suma de xy. Bueno, ¿y qué pasa? Como el logaritmo es una función creciente, buscar el lambda que maximiza el logaritmo de la verosimilitud me va a dar lo mismo que si busco el lambda que maximiza la verosimilitud, ¿sí? Porque la diferencia está en aplicar nada más una función creciente. Entonces, busco el lambda que maximiza la log verosimilitud, derivando e igualando a 0. Me queda n, derivo respecto del lambda, ¿está bien? Los xy están fijos. Entonces, n sobre lambda menos la suma de xy igual a 0.
Si despejo de acá, llego que el punto crítico es 1 sobre x raya n, 1 sobre el promedio de los xy. Bueno, les dejo como ejercicio ver que efectivamente es un máximo. ¿Está bien? Y bueno, entonces, para cada conjunto de datos x1, xn, voy a tener esta estimación, 1 sobre x raya n. Entonces tengo una variable aleatoria, lambda sombrero, que vale 1 dividido x raya n pensadas como variables aleatorias. Para cada resultado del experimento voy a tener un lambda sombrero diferente. Otro ejemplo. x1, xn, variables aleatorias y d, normales, mu sigma cuadrado. Entonces, sigma no, hagamos que la varianza sea igual a 9. Entonces, esta es la densidad, ¿no? La densidad de las xy es esta, la densidad de la normal mu 9. Entonces, la verosimilitud, de vuelta, es el producto de las densidades marginales evaluadas en xy, que es 1 sobre raíz de 2pi por 1/3 por e a la todo esto, ¿no? Evaluada en xy. Entonces uno puede escribir esto como esta constante a la n por esta constante a la n por e elevado a la suma de estos exponentes. Bueno, si tomamos logaritmo, nos va a quedar el logaritmo de todo esto, que es una constante, que no me interesa cuánto dé, porque cuando calcule el máximo, o sea, cuando calcule el mu donde esto se maximiza, la constante no va a afectar. Entonces lo escribo así, menos un medio por, digamos, menos todo este exponente, ¿está bien? Entonces maximizar la log verosimilitud como función de mu equivale a minimizar esto, ¿no? Porque las constantes las tacho y como acá hay un menos, maximizar esto equivale a minimizar esto. Bueno, y vimos hace algunas clases que esto se minimiza cuando el valor de mu, que es igual al promedio de los xy. O sea que este es el estimador de máxima verosimilitud de mu para una normal. Vemos nuevamente que coincide con el de momentos. Ahora quiero encontrar los estimadores de máxima verosimilitud para mu y sigma cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora los dos son desconocidos, mu y sigma cuadrado. Entonces escribo la verosimilitud, ¿sí? Como el producto de las densidades marginales evaluadas en xy. ¿Está bien? Puedo escribir ahora esta constante a la n por e elevado a esta suma. ¿Y cómo lo voy a resolver? Bueno, tomando logaritmo, ¿sí? L minúscula va a ser la log verosimilitud y calculando, bueno, igualando a 0. Entonces voy a llegar a un sistema de ecuaciones y despejando se llega a que los estimadores de máxima verosimilitud son el estimador de máxima verosimilitud de mu es x raya n y el de sigma cuadrado es esta expresión. Así que como dijimos la clase pasada, esta expresión coincide con esta. ¿Sí? Hay que hacer una cuentita para verificar que da lo mismo, pero efectivamente da lo mismo. O sea que los estimadores de máxima verosimilitud de mu y sigma, coinciden con los de momentos también, ¿sí? Como último ejemplo, veamos el caso de la uniforme 0 tita. Entonces, supongamos que tenemos x1, xn, una muestra aleatoria, donde cada xy tiene distribución uniforme 0 tita. Entonces, la distribución conjunta es el producto de 1 sobre tita por la indicadora de 0 tita, el intervalo 0 tita de xy. ¿Está bien? Bueno, acá me quedó escrita con otra letra, pero es la misma, la indicadora, ¿no? O sea, este 1 sobre tita me aparece multiplicado n veces, entonces lo puedo escribir así, como 1 sobre tita a la n por el producto de estas n indicadoras. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale esto? Entonces, esta indicadora es un producto de indicadoras, entonces va a valer 1 o 0, ¿sí? Va a valer 1 cuando todas estas indicadoras valgan 1, o sea, cuando xy
esté entre 0 y tita para todo i. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, la conjunta va a dar 1 dividido tita a la n. Y si alguna de todas estas indicadoras es 0, entonces la conjunta va a dar 0. Bueno, y esto es igual a 1 sobre tita a la n si tita es mayor que el máximo de los xy. ¿Está bien? Porque que tita sea mayor que xy para todo i es lo mismo que decir que tita es mayor que el máximo de los xy. Y 0 en otro caso. Fíjense que en este caso, con esta función de densidad, uno no puede sacarse de encima esta indicadora tan fácilmente como hicimos con la exponencial. ¿Cuál es la diferencia acá? Acá la diferencia es que el soporte de la indicadora depende de tita, que es el parámetro desconocido. Entonces, esta indicadora, no puedo decir, bueno, no sé si siempre va a dar 1, no, porque depende quién sea tita. Para algunos titas dará siempre 1, para otros titas no. ¿Sí? Entonces, como tita justamente es lo que yo estoy queriendo estimar, es el parámetro, no puedo, o sea, esta indicadora la tengo que tener en cuenta para ver quién es el tita que maximiza esta verosimilitud, ¿sí? Por eso cuando el soporte de la indicadora depende del parámetro, entonces se me complica, no voy a poder aplicar el logaritmo, ¿sí? Simplemente porque esta función no es siempre positiva. A veces para algunos tita es positiva y para otros tita es 0. Entonces por eso no puedo aplicar el logaritmo y bueno, me las tengo que arreglar de otra manera. ¿Está bien? Tampoco voy a poder derivar, porque esta función, fíjense, que no es derivable, ¿no? Acá está partida, qué sé yo, bueno, hay que tener un poco de cuidado. Vamos a ver que no es derivable, ¿verdad? Cuando la analicemos un poco. Entonces, con todas estas dificultades, lo que conviene en los casos en que el soporte de la indicadora depende de tita, es analizar con cuidado la función para ver dónde alcanza su máximo, la función de verosimilitud. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar vamos a hacer un gráfico aproximado para darnos una idea de cómo es esta función. Entonces, acuérdense que la verosimilitud la pensamos como función de tita, porque el parámetro, o lo que nosotros queremos calcular el máximo de la verosimilitud en tita, el tita que maximiza la verosimilitud, y x1 y xn los pensamos como fijos. ¿Está bien? Entonces esta función no es tan complicada como parece, es 1 sobre tita a la n, si tita es mayor que esta constante, y 0 en otro caso. Entonces acá la graficamos. Bueno, 1 sobre tita a la n para tita mayor que el máximo de los xy, que es una función decreciente, que decrece con tita, y 0 para tita menor que el máximo de los xy. Entonces vemos que el máximo de esta verosimilitud se alcanza cuando tita es igual al máximo entre los xy. Entonces se tiene que el estimador de máxima verosimilitud de tita es el máximo entre los xy. Bueno, una propiedad del estimador de máxima verosimilitud es la propiedad de invarianza. ¿Qué es esta propiedad? Que si tita sombrero es el estimador de máxima verosimilitud de tita y h es una función inyectiva con dominio en el rango de valores posibles de tita, entonces el estimador de máxima verosimilitud de h de tita es h de tita sombrero. Por ejemplo, en el caso de una muestra aleatoria de una distribución normal mu sigma cuadrado, vimos que el estimador de máxima verosimilitud de sigma cuadrado era esto, ¿no? La suma de xy menos x raya al cuadrado sobre n. Entonces, el estimador de máxima verosimilitud de sigma será simplemente la raíz cuadrada de este sigma sombrero al cuadrado. ¿Está bien? Pues la función raíz cuadrada es una función inyectiva. ¿Sí? Entonces, por la propiedad de invarianza, esta expresión es el estimador de máxima verosimilitud de sigma.